Molusco TV, gracias por estar con nosotros. Suscríbete a este canal de YouTube, dale a la campanita y está en la caja de comentarios. Siempre agradecido de que estés acá con nosotros, desde San Juan, Puerto Rico para el mundo. Hoy, Top Secret con Andrew Álvarez, prisiones clandestinas de la CIA. Investigaciones y documentos desclasificados revelan que la CIA operó prisiones clandestinas en distintos países donde destinados fueron interrogados bajo métodos de tortura como asfixia simulada, privación del sueño e aislamiento también extremo. Aunque Estados Unidos reconoció parte del programa tras el 11 de septiembre, muchas operaciones responsables y países colaboradores siguen sin aclararse públicamente. Hoy, Andrew Álvarez nos pone el día con este gran tema acá en Molusco TV. ¿Cómo tú estás, Andrew? Muy bien, Molusco. Gracias a ti por estar acá conmigo, ¿verdad? Tenerme un ratito aquí compartiendo Molusco TV, a los amigos y amigas que siempre están conectados con nosotros y, lógicamente, pues, feliz año, feliz Navidad, un tiempo maravilloso. Vamos a aprovecharlo, ¿verdad? Entre una cosa y la otra. Siempre le dejamos contenido a nuestra gente en estas vacaciones de Navidad. Seguramente mucha gente viéndonos en sus casas, en plenas vacaciones, consumiendo Molusco TV, consumiendo nuestro contenido. Así que muchas gracias. También en la caja de comentarios nos puedes decir de qué país nos consume, si es en PR, de qué pueblo, si es Estados Unidos, de qué parte de Estados Unidos, de qué país del mundo nos estás consumiendo aquí a través de Molusco TV. Así que muchas gracias. Hablemos un poco sobre prisiones clandestinas de la CIA. ¿Qué son exactamente, Andrew, las prisiones clandestinas de la CIA? Bueno, todo esto empieza, lógicamente, después del ataque del 9/11 del 2001, durante la época del presidente George W. Bush. Los Estados Unidos empezaron a buscar de qué forma o manera podían desmantelar esta red terrorista mayormente conocida por Al-Qaeda, que no era la única, pero era la más activa y era la que se responsabilizaba por el ataque al Pentágono, a las Torres Gemelas, y lógicamente otros atentados que habían ocurrido años anteriores durante la época de Bill Clinton también, como el barco Cole, la embajada en Tanzania y otros asuntos más que lamentablemente pues estaban relacionados con el grupo de Osama Bin Laden. Comienza este programa, comienzan, esto a vibrar, perdóname tú aquí, comienzan lo que llaman el programa de Black Sites. Los Black Sites van a ser estos lugares de operaciones especiales donde se van a estar llevando a cabo, ¿no? Arrestos, lugares donde se van a estar ubicando a prisioneros que han sido arrestados en cualquier parte del mundo y que están relacionados con esta red de terrorismo. Los Black Sites van a ser estas prisiones que tú mencionas. Habían 12, 9 de ellas son conocidas, otras todavía nunca se sabe o no se han podido identificar realmente. Las habían en Oriente Medio, las había en Europa Oriental, las había en Asia. Cuba no cae en esto porque la prisión de Guantánamo es otra cosa, no cae es conocida, o sea, esa es oficial. Pero definitivamente habían otras estrategias incluso de barcos fantasmas que se utilizaban para esto. Y barcos fantasmas, que es un término que ahora está bien en boga, pues eran prisiones que se ubicaban en alta mar y donde llevaban individuos que los interrogabas y los hacías desaparecer. Probablemente los tirabas al mar, como se hacía en la Operación Cóndor, ¿no? En la década de los 70, allá en Latinoamérica y Sudamérica, donde en Chile y Argentina pues se cogían a gente que eran disidentes, personas que estaban en contra de la derecha en aquel momento y los tiraban al mar, al Océano Pacífico o al Atlántico, donde quiera que fuera, y desaparecías. Ok, tengo una pregunta, Andrew. ¿Por qué entonces estas prisiones clandestinas que ha creado la CIA en ese tiempo, por qué las crearon fuera del sistema legal tradicional? Bueno, porque van a ser operaciones que había que hacer, como dicen, por debajo de la mesa. No había ninguna estructura para poder arrestar a alguien sin ninguna orden de arresto, sin enjuiciarlo o llevarlo a cabo, ¿no? A través de las leyes en los Estados Unidos o inclusive a través de las leyes internacionales. Por ende, Estados Unidos quería extraer información de forma extrajudicial. Así que cogían personas, las capturaban, utilizaban, ¿no?, la ayuda de otros países, de la inteligencia de otros países, las sacaban, por ejemplo, en aviones privados o los llevaban en botes privados. Algo parecido a lo de María Corina, que la sacaron de forma clandestina de Venezuela, pero en esta ocasión llevaban a estas personas, le ponían una capucha, te amarraban como tú ves en las películas, te metían en este transporte y te llevaban a un lugar distante, sumamente distante. Si tú eras de Asia, pues te llevaban a Europa, a una prisión en Europa, ¿no? Que podía ser en Polonia, por ejemplo, ¿no? En Lituania, cualquiera de estos países que tenían prisiones ilegales, como se sabe en la actualidad. Recuerda que esto se sabe en la actualidad porque en el 2006 el mismo presidente George W. Bush lo admitió. Y porque en el 2014 hubo por ejemplo, unas vistas congresionales donde se habló de esta situación. E incluso el presidente Obama canceló todo esto. Para el 2009 canceló todas estas prisiones, supuesta y alegadamente. Pero era llevar gente para interrogar. Los interrogatorios eran ilegales, era tortura. ¿Qué tipo de interrogatorios tenían? Bueno, además de los que dije al principio además de del eso, podcast. pues te metían en una caja.
Te metían en una caja y te dejaban ahí días en una caja, ahí orinabas, hacías todo ahí, ¿no? Y te daban por un pequeño roto, te echaban algo de comida, probablemente una sopa mala o algo así, que te cayera encima y realmente Estos te ensuciara. interrogatorios de cuando vemos en las películas que la gente las dejan paradas. ¿Esto también existe? Todo eso, golpes, lo que no se menciona, Uy. porque esto se llama el programa CERE, ¿no? El programa CERE, para los que han estado en el ejército, es este programa que te dan a ti para si te cogen de prisionero de guerra, aparte del escape y evasión, cómo tratar de resistir la tortura, ¿no? O el interrogatorio del enemigo. Pues lo que hizo Estados Unidos, el Departamento de la Defensa, junto con la CIA, fue que invirtieron este programa CERE, que es un programa, por ejemplo, defensivo, ¿no? Para un ofensivo, en el sentido de utilizarlo para interrogatorios. Anteriormente, si hacemos memoria, aquí hablamos hace años atrás del programa MK Ultra que utilizaba la CIA, donde usaban diferentes tipos de drogas, ketamina, LSD, pentotal sódico, entre otros más, para tratar de sacar información de las personas que eran capturadas, incluso la misma hipnosis. Todo esto se ha tratado de ver cómo se puede usar, ¿no? en el plano de la inteligencia para interrogatorio de prisioneros. Pues, ¿qué pasó? Después que se aplica todo esto, después que se hace toda esta tortura y se llevan algunos a Guantánamo, después que los torturaron por meses o por años en otras prisiones y los dejan ahí en Guantánamo, ¿no? Con el traje naranja, pues la CIA tiene un reporte final donde dice, las torturas no funcionan. No funcionan. Y es la verdad, las torturas funcionan probablemente al principio, después ya no funcionan. Porque al principio cuando te cortan el primer dedo, pues tú tal vez hablas lo que sabes y lo dices ahí porque no quieres más dolor. O te sacan las uñas de los pies, lo que sea. Pero después de eso, tú dices cualquier cosa para que no te sigan torturando. Y lo que ellos descubrieron, pues, lo que realmente se sabía siempre, que la gente bajo tortura va a decir lo que sea para que lo dejen de torturar. Y tú estuviste en sí, sí, yo estuve, para que no lo tortures más. Y fulano está así, fulano también. Y dices cualquier cosa. Lo que descubrieron es que tenían mucha desinformación, que no servía para operaciones reales, que no podían ubicar los blancos, las tarjetas que estaban buscando a través de la tortura de los prisioneros que ya tenían. Así que el programa se descartó, porque no funcionaba. Oficialmente está descartado en la actualidad, oficialmente. No quiere decir esto que si se utilice, por ejemplo, puedes usar choques eléctricos, te las ponen aquí, por ejemplo, lo que más duele es la electricidad. Algunos tú lo ves que te lo ponen aquí en las tetillas. No, No, eso no es lo más que duele. No, ¿qué es lo más que duele? Te lo ponen en la boca, en los dientes, directamente al nervio del diente. Ese cantazo no lo aguanta nadie. O los testículos. Te ponen entonces los polos en el testículo. Como si fueran los cables de John en el Exacto, carro. Te meten aquí, eso en los testículos. Positivo y negativo. Y entonces, Con la batería, ahí le das, porque no es con la corriente directa. ¿qué es no, con la batería. Y ahí pues, tú vas a decir, vas a cantar las mañanitas, vas a cantar, qué sé yo, Verde Luz, vas a cantar lo que sea. Pero, ¿y quién fue el que aprobó este programa? El presidente de los Estados Unidos, este programa se lo presentó a la Agencia Central de Inteligencia al presidente Bush. El Departamento de la Defensa se unió dentro de su división de inteligencia e incluso había un puertorriqueño que era el que autorizaba estas operaciones. ¿Sí? José Rodríguez Jr., búsquelo. José Rodríguez, un boricua. Es el que autorizaba todo este manual. ¿Un boricua fue el que autorizaba esto? Sí, autorizaba. Un puertorriqueño. Durante un tiempo específico, 2 o 3 años estuvo a cargo de esa operación. ¿De la Isla Bendita? De nuestra Isla Bendita. Siempre hay un boricua en todo. Si te has fijado, ¿no? Si buscas la historia, hay que preguntarle al boricuazo que le gusta el dato. Ok. Dices claramente que estos métodos no funcionaron porque las personas cuando son interrogadas de esta manera y torturadas de esta manera dicen lo que sean para salir de esa tortura. Sí. Cualquiera haría eso. O sea, yo voy a decir lo que ellos quieren escuchar aunque sea mentira. ¿Y qué otro tipo de, o sea, qué método se utiliza hoy? Porque me imagino que Estados Unidos sigue haciendo diferentes métodos de interrogación. O sea, ¿cómo se interroga? Si es tortura, te ponen obviamente, te inhiben de dormir, estás días y días que no te permiten dormir, con música bien alta, con luces todo el tiempo. Por ejemplo, a Carepiña lo sacaron de Panamá, de la iglesia donde se había refugiado, si hacemos memoria ya, en 1989, la invasión de Panamá. Pues Noriega se metió en una iglesia y Noriega pues, buscó de qué forma o manera podía, ¿no?, la iglesia católica servirle de salvoconducto para poder escaparse, ¿no?, de las fuerzas de Estados Unidos en aquel momento. Pues lo que hizo la inteligencia militar y la CIA fue ponerle bocina con música rock, heavy metal bien duro, black metal bien duro y todo lo que fuera para que él pues se volviera loco con eso. Fue tanto y tanto y tanto que el tipo pues obviamente se rindió, ya no aguantaba, no lo dejaban dormir con la música a todo meter, obviamente rodeado todo el tiempo. No había forma de escapar de aquello, pues a muchos prisioneros los ponen bajo música continuamente, música estridente, luces grandes, potentes, y no te dejan dormir nunca, o te dejan sin ningún tipo de manta bajo un frío terrible, como si fuera un freezer, ahí te dejan también. O sea, hay muchas formas o maneras de tortura que se utilizan, y por eso te he dicho,
Al final, lo que nos da los reportes y los informes de los expertos es que esto realmente no funciona. ¿Por qué? Puede que al principio te dé algún dato, pero después si la persona no sabe, eso se empieza a inventar. Y lo peor del mundo es la desinformación, que tú vayas a operaciones específicas con inteligencia equivocada. Y por eso, entiende usted, han fallado muchas operaciones. En aquel entonces, muchas operaciones fallaban. Incluso, si hace memoria, puede haber visto hasta películas de este tema, ¿no? Películas donde tú veías que estaban buscando armas de destrucción masiva en Irak, películas que estaban buscando dónde fabricaban las bombas los talibanes allá en Afganistán. Y la información era errónea, nunca llegaban a un sitio donde era, porque al tipo que le estaban sacando información lo tenían sobretorturado. Y para que no sufrir más dolor, pues decía cualquier disparate. Y la inteligencia de Estados Unidos no tenía forma de verificación, así que enviaba a sus soldados y estaban como Juan Bobo, como pollo sin cabeza. Aquí no había nada, aquí no había nada, ya no había nada. Y era que tenían gente que estaba obviamente sobretorturada y no le iban a decir nada porque no sabían nada. Prisiones clandestinas de la CIA. O sea, ¿en qué países operaron estas cárceles sin que el gobierno obviamente admitiera que las tienen allí? Hubo en Jordania, en Egipto, en Marruecos, eso en Oriente Medio, ¿no? Y en África, Djibouti, allá en África, donde está la base de la CIA, que también están los chinos, tienen allí su propia base. Los tuvimos en Europa Oriental, los tuvimos en Tailandia, que actualmente está en conflicto con Camboya. En Tailandia había obviamente una instalación bien importante para actividades de interrogatorio de la CIA. Incluso una de las jefes de seguridad de los Estados Unidos actualmente estuvo ubicada allí dirigiendo uno de estos programas en Tailandia de interrogatorios clandestinos. Lógicamente, en Europa Oriental, ¿no? Polonia, por ejemplo, Lituania, por ejemplo, entre otros más, que me vienen aquí a la mente en el recuerdo, pero muchas más. Pero tal vez las más peligrosas, como te mencioné hace un rato, eran los barcos prisiones, donde estaba en medio de la nada. O sea, te podías ir al punto Nemo. O sea, el punto Nemo, la gente entienda, es el punto más distante que tiene el Océano Pacífico, de cualquier tierra, de cualquier lugar donde no hay nadie. Ahí es donde la NASA envía cada vez que van a degradar o eliminar un satélite en órbita, pues ellos tratan, ¿no?, de graduar esa caída para que caiga en ese lugar, porque no hay nadie. Miles y miles y miles y miles y miles y miles de millas cuadradas que no hay nada, ni isla, ni gente, ni nada, y ahí lo tiran. Pues ellos se van al punto Nemo y allí hacen lo que van a hacer. Y allí tiran allí no pasan aviones, ahí no pasan barcos, ahí no pasan ni pájaros. Así que ahí tú estás allí por la libre. Y estos barcos prisiones pues pueden estar ahí meses, se mueven a otra zona y reciben nuevos prisioneros, los que sean, ¿no?, seleccionados por la inteligencia de los Estados Unidos, o inclusive programas que puedan haber alternos con aliados. En este momento los programas alternos con aliados no están funcionando por las relaciones que hay en la OTAN con el presidente Trump y su administración, y obviamente otras relaciones de lo que está pasando en Asia, ha hecho que el programa de intercambio de este tipo de nivel de colaboración básicamente no esté trabajando. O sea que estamos hablando de que hoy podemos decir que no existe otro este tipo de programa con otro nombre, otro tipo de estructura. No te podría garantizar eso, yo no estoy dentro de la CIA ni dentro de estos programas, pero la realidad es que debe haber algo. Y si tú empiezas a buscar más información, te das cuenta que inclusive el Mossad israelita ha estado involucrado en muchos de estas operaciones, capturando gente en Oriente Medio, entregándoselo a Estados Unidos, o vis a vis Estados Unidos entregándole gente al Mossad cuando la operación ha sido militar en una zona que ha controlado Estados Unidos. Acuérdate que todos estos grupos, aparte de ser secretos, trabajan total y completamente en clandestinaje. Yo he explicado aquí anteriormente, o sea, los colaboradores más directos que pueden tener estos grupos de inteligencia son precisamente criminales, son mafias, o sea, son carteles. Todo eso que usted ahora mismo ve, pues bueno, esos son los que nutren de muchísima información, inclusive de rutas de escape, rutas de infiltración, etcétera, etcétera, ¿no? De poder llevar armas clandestinas. Estos carteles, sean los de la droga, sean carteles de armas, que los hay también, o sean criminales en ciertas zonas, mafias que puedan controlar una zona vasta, son los que obviamente a cambio de dinero o de favores más adelante que permiten darle información a estas organizaciones de inteligencia, sea el Mossad, sea la CIA, sea el MI6, sea el que sea, el mejor postor. ¿Por qué casi nadie ha sido procesado por este tipo de tortura? Bueno, porque lamentablemente, si así lo queremos decir, Estados Unidos no va a juzgar a sus agentes de inteligencia. Claro, hay países donde sí se ha arrestado agentes de la CIA y colaboradores, como Italia, que lo había aquí dicho una vez. Hay otros países en Europa que también tienen prohibido este tipo de operaciones, y se supone porque en esas zonas pues no haya o no se conozca o no se mueva este tipo de situaciones o de operaciones secretas. Claro, la palabra lo dice, obvio, secreto.
Así que no te lo van a estar diciendo, ¿no? La mayor parte de este tipo de trabajos no se le comunica ni siquiera al país o al gobierno del país donde tú estás, porque es que no lo haces. O sea, por eso es que si tú haces un poco de memoria, incluso en las mismas películas de Hollywood, con toda la fantasía o la licencia poética que puedan utilizar, tú ves que se dice, si a usted lo captura, vamos a negar completamente que usted es parte de nosotros. Y es así. Muchas de estas operaciones, cuando son clandestinas, inclusive los Delta Force o cualquier otro, usted ve que ellos no van a usar los dog tags, ¿no? Las chapas estas. Antes sí lo usaban. Antes, por ejemplo, los Delta Force se las ponían en las botas y era para identificarse, por ejemplo, en caso de una operación donde murieran o fueran heridos. En caso de eso, Mogadishu, allá en Somalia, en el 1991. Y operaciones posteriores, pues se eliminó obviamente el uso de esa identificación porque tú no ibas ¿cómo diría yo?, a tirar al medio al gobierno de los Estados Unidos una operación clandestina, identificando a tus agentes. Los agentes de la CIA no tienen un ID que dice soy de la CIA, ¿no? Los agentes, por ejemplo, del DIA no dicen que soy de la DIA. Los agentes, por ejemplo, que estén trabajando o subcontratados por la Agencia Central de Inteligencia o otras más, tampoco. Los que trabajan, por ejemplo, lo que se llama el SAT, que están en este tipo de operaciones clandestinas, tampoco andan con, mira, yo soy del SAT, yo estoy con la CIA, yo estoy esto y esto, ¿no? Nada de eso. O sea, eso es totalmente ilógico, tonto, y que hace mucho se aprendió. Eso se hacía en la Segunda Guerra Mundial, porque en la Segunda Guerra Mundial, si te capturaban a ti sin el uniforme o con el uniforme del ejército en donde te estabas infiltrando, te fusilaban automáticamente. O sea, si te cogían alemán con uniforme americano detrás de las líneas de Estados Unidos, ahí te fusilaban, no te hacían ni juicio. Igual, americanos con uniforme alemán o de cualquier otra clase, te fusilaban. Y entonces pues andaban, obviamente, algunos sí tenían la chapa, lo que fuera, para identificar, soy soldado, lo que sea. Hoy en día nada de eso funciona, porque es clandestino todo, ¿no? Es underground. Andrew Álvarez, tengo una pregunta. Dale me gusta. Ahí está la caja de comentarios. Acá en Molusco TV. Después de estas personas ser torturadas, ¿qué hacen con ellos? ¿Los matan? ¿Qué hacen con la persona que están torturando? Porque si los sueltan, es un arma letal por ahí y pues puede hacer un podcast, puede hacer un libro, puede dar información. ¿Qué hacen con este tipo de personas? Bueno, hay algunos que nunca aparecen. Hay otros que los enviaban a Guantánamo, los tenían ahí 5, 6, 7 años más, luego los soltaban y los enviaban a su casa. Aquí la mayoría de la gente que estaba presa en Guantánamo, que es una prisión, sí, aceptada por el Departamento de la Defensa, la mayoría de esos presos están actualmente en sus países de origen. O sea, no están en prisiones o desaparecieron. Pero hay otros, nuevamente, vuelvo a recalcar, hay un grupo que nunca aparecieron porque no hay una lista oficial de sus nombres. Como los arrestaron, quién sabe, donde usted puede imaginarse, en cualquier parte del planeta, pues así mismo lo llevaron allá. Si la información fue importante, bien. Si no, o lo que haya sido haya decidido el grupo que lo secuestró o los supervisores de la operación, los operadores, pues ahí se toma la decisión. Si el gobierno arriba, ¿no?, la cúpula arriba decide todos los que vayan a esta prisión, sea en Rumanía, por ejemplo, que los enviaban también, todos los que vayan a Morocco, los que vayan o enviemos a los barcos, tienen que ser eliminados, pues una vez te interrogaban, te eliminaban, eras desechable. O sea, aquí no había por qué mantenerte más tiempo. Ahora, si eras una figura de alto perfil, con excepción de Osama Bin Laden, pues no te mataban. Obviamente querían seguir extrayendo esta información y eres un ejemplo de cómo el largo brazo del poder de los Estados Unidos y sus aliados podía capturarte en cualquier parte del mundo y traerte acá a la prisión. Pero en el caso de Osama Bin Laden no lo querían vivo, lo querían muerto. O sea, nunca fue capturar a Osama Bin Laden. Había que matarlo, era la vendetta principal. Había que callarle la boca para que no dijera algunas cosas que eran tal vez difíciles de asimilar por los occidentales y era mejor que se quedara con él en la muerte. Y tercero, había que tirar el cuerpo al Índico para que no hubiera una tumba donde fueran a reverenciarlo los yihadistas, ni nadie lo fuera a hacer un mártir. Esa logística, ese nivel de planificación, eso es, por lo menos yo que vi el documental de Osama Bin Laden, cómo lo atraparon específicamente, ese nivel o sea, cómo, yo sé que esos son entrenamientos, yo sé que un ser humano se tiene que entrenar para eso, pero por más entrenamiento que tú tengas, debe ser bien cagante meterte en esa vuelta. Bueno, tú envías a tus mejores hombres, tus mejores unidades. Navy SEAL 6, que fue el grupo que enviaron allí, pues obviamente se prepararon para eso. Eso no fue, ve, hoy vas, mañana. Se estuvieron entrenando para eso.
Y aquí tú necesitas la mayor cantidad de inteligencia e información recopilada para poder llevar a cabo, ¿no?, la planificación correcta y que las piezas más o menos puedan encajar. Aún así, tú sabes, lo hemos hablado acá, se cayó uno de los helicópteros allí en la misma casa, aunque lo demolieron o lo detonaron, porque lo que tú haces, tú tienes que destruir. Cuando cae un helicóptero, un avión que tiene equipo que sea sensitivo o de tecnología avanzada, como pasó en estos últimos días, que habían dos aviones, un estadounidense, un F-35 y un helicóptero estadounidense allá cerca del mar meridional, y los Estados Unidos tuvieron semanas buscándolo antes que los chinos, por obviamente los componentes electrónicos, y los pudieron conseguir, sacaron todo eso y se lo llevaron, porque no, si lo dejaban ahí los chinos lo iban a sacar, y ya China de por sí tiene muchas ventajas y la cosa no pinta muy bueno allá en algún momento en los próximos par de años. Pero regresando a lo que tú dices, pues son gente que está preparada para eso. Se necesita, aquí la clave, y lo vuelvo a señalar por enésima vez, es la inteligencia, que es información, que es poder, que es lo que te va a ubicar en tiempo y espacio a lo que vas a hacer. Si la inteligencia falla, la operación se fue por el sifón. Nos matan a todos o meramente pues los secuestran o los capturan o lo que tú quieras. Así que para este tipo de cosas no se puede fallar, tiene que estar bien coordinado. Porque Puerto Rico lo pidió, Elvis Crespo regresa al Choli este próximo 3 de enero. Colmadito Edition. Oye, el Choli se convertirá en la fiesta bailable más grande de nuestra historia. Tienes que ir para allá, prepárate para una noche, oye, de clásicos y poeta herido, donde, oye, gozaremos de una experiencia única. Haremos del merengue típico este próximo 3 de enero. Tienes que estar allí. Compra tu boleto ya en tiquetera.com, tiquetera.com. Elvis Crespo este próximo 3 de enero en el Choli. Fecha increíble para ir a bailar merengue al Coliseo de Puerto Rico con Elvis Crespo. Últimos boletos están en Tiquetera. Cáchalos ahora. Comparte contenido, dale me gusta y está en la caja de comentarios. Ok. Países como los Estados Unidos tienen licencia y carta abierta para poder hacer lo que les dé la gana. Todo por evitar guerra o sencillamente acumular información rumbo a la guerra o por seguridad nacional. Ellos pueden hacer, ellos pueden hacer tortura. O sea, ellos tienen licencia, carta verde. Ok, se supone que no. Y que el Congreso y el Senado condenen eso abiertamente, por eso fue a las vistas, por eso en el 2014 ya esto se destapó, ¿no? Se desclasificó, y por eso anteriormente Obama había cerrado estas prisiones. Eso es la posición tanto del Senado, la Cámara, ¿no?, el legislativo en Estados Unidos, como el ejecutivo, el presidente. Claro, operaciones clandestinas, operaciones secretas, operaciones oscuras, black ops, van a haber siempre y se llevan a cabo. Sin eso no podría funcionar el aparato, ¿no? Inclusive hay tantas cosas que se quieren hacer en estos momentos para reformar el Departamento de la Defensa e inclusive la inteligencia de Estados Unidos, que uno se pregunta si realmente eso nos va a fortalecer o va a ser el caballo de Troya que va a hundir a Estados Unidos. Inclusive se habla de eliminar la infantería marina, entre tantas cosas más, en ese reformato que se quiere hacer, ¿no?, del Departamento de la Defensa. Hay muchas cosas que hay que evaluar profundamente, que no pueden ser decisiones rápidas de qué se va a hacer o no se va a hacer. Pero, nuevamente, es ilegal la tortura en los Estados Unidos. Se supone que no lo haga ni el ejército ni ninguna de esas agencias de inteligencia. Se supone que de la década de los años 70 se haya eliminado el programa SEARCH, que era el programa de asesinos programados o de personas que eran buscadas, señaladas, marcadas como blancos que eran enemigos del Estado, que había que eliminar por la Agencia Central de Inteligencia o por algunos de sus operadores especiales o inclusive por contratistas que tiene el Departamento de la Defensa o contratistas que tiene las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Cada agencia de inteligencia tiene un programa especial para este tipo de intervención. Recuerda que dentro de Estados Unidos rigen unas leyes en particular, pero que ellos operan de otra forma, de otra manera, fuera de Estados Unidos. Que aunque hay unas leyes internacionales, este tipo de operaciones son por debajo de la mesa, más abajo del radar. Esto es lo que se supone usted no deba saber. Incluso acá en Puerto Rico, para que la gente mastique con las neuronas, que es bueno, como yo digo siempre, darle ejercicio a las neuronas, como le da ejercicio a, qué sé yo, a los bíceps, a los músculos, a las piernas, a todo, y a la boca, darle ejercicio al cerebro. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, a principios de los años 90, se quería abrir una prisión allá en lo que es actualmente parte del Valle de Laja y parte del Valle de Guánica. Esa zona, el Departamento de Prisiones Federales, quería abrir una prisión allí para llevar obviamente no solo los arrestados en Puerto Rico, sino toda intervención que se hiciese en el Caribe. Esa iba a ser la prisión donde iban a llevar la gente que arrestara el Coast Guard, por ejemplo, la Guardia de Frontera, la DEA en alguna redada, el FBI, o inclusive había una división, una unidad para terrorismo. En aquel entonces, que no había pasado el 9/11 todavía, pero que ya había obviamente problemas con terroristas en diferentes regiones. Inclusive en Puerto Rico habíamos tenido, desde el punto de vista del FBI, ataques terroristas con los macheteros y tantos otros asuntos que aquí hemos hablado.
Así que se tenía en plan eso. Como anteriormente tenían en plan hacer una prisión, y esto lo presentamos en Top Secret, la tercera parte, la que tuvimos recientemente este año, que no me preguntan si vamos para Estados Unidos, no sé todavía, pero ya veremos adelante, según corra la carrera, donde presentamos el plan que había para hacer una prisión en la isla de Mona. En la isla de Mona, aquí se quiere hacer una cárcel también federal, no estatal, federal. Así que en varias instancias se ha visto cómo Puerto Rico puede ser utilizado para eso. Lo habíamos visto cuando, por ejemplo, hubo aquella explosión migratoria de los haitianos en la década de los 80, cuando Carlos Romero Barceló era el gobernador de Puerto Rico, donde se cogió Foralen como un campo de concentración y metíamos a todos los haitianos allí. En aquel entonces decían que nadie podía tocar a los haitianos porque tenían HIV, eran enfermos de SIDA. Y eso era mentira. O sea, tantas cosas se han usado y aquí la gente con memoria corta o los que son muy jóvenes, que no conocen esos incidentes, pues les han pasado por arriba. Así que inclusive en ese tipo de operaciones hemos estado en algún momento en la lista. Acá presentamos también en Top Secret anteriormente, como por ejemplo Roosevelt Roads era la prisión de detención de prisioneros federales que fueran de primer nivel. Gente que fuera o relacionado con el terrorismo, con el espionaje y habían sido arrestados en Puerto Rico y la prensa ni se había enterado, porque la prensa se entera de rebote una que otra cosa de vez en cuando, pero cuando los arrestaban en los muelles o los arrestaban en aeropuertos, eran tipos de alto perfil a nivel de interés de la seguridad nacional de Estados Unidos, no los llevaban a ninguna cárcel aquí ni a Buchanan, los llevaban a Roosevelt Roads, y allí estaba la unidad de detención y la unidad de inteligencia. Y la unidad de inteligencia de la Marina, la inteligencia naval, junto con el FBI y Seguridad Nacional, operaban eso. Y todo eso ha pasado aquí también, así de que estamos hablando, prisiones, aquí también las hemos tenido. Ha habido unas en planes, como te dije, como la que va a haber en la zona de Guánica y Laja, como la de La Mona, la isla de Mona, pero también tuvimos un Super Road donde se hacía ese tipo de operación, aparte en enorme cantidad, tal vez 5 o 6 casas seguras que tenían en Puerto Rico para testigos que fueran neurálgicos para algún caso federal en la isla. ¿Qué cantidad de cosas de la información que tú tengas, Andrew Álvarez, qué cantidad de cosas ilegales ha hecho el gobierno de los Estados Unidos que se ha rumorado, que ha salido información? Obviamente ellos nunca lo han confirmado. No, claro. Dentro de la historia, si te acuerdas de algo. Es demasiado. Es de que no se va a acordar que son muchos casos, ¿no? No solamente crímenes de guerra, como en Vietnam, la aldea de My Lai, los soldados matando gente allá a diestra y siniestra, mujeres y niños, subcontratistas del Departamento de la Defensa, Blackwaters, allá en Irak, matando gente a diestra y siniestra, al igual que los mismos Rangers, matando gente a diestra y siniestra cuando yo la gane, como le doy la gana, allí en Irak, donde la cantidad de información y videos que incluso yo he presentado en conferencias están ahí, no uno, no dos, no tres, muchísimos. En Afganistán, también operaciones, obviamente, hubo gente y hay gente que está presa actualmente por crímenes. E inclusive el mismo ejército los juzgó, los llevó a juicio de guerra por lo que habían hecho y tratando, ¿no?, de que esto no explotara. Las prisiones allá en Irak, Abu Dhabi y todo esto, donde pues, torturaban y abusaban con los prisioneros. Y eso, pues, este señor Claudio, si haces memoria, que era el que estaba supervisando la policía de Puerto Rico, fue la persona que estuvo a cargo de la investigación de lo que pasó en esa prisión allá en Irak, allá en Abu Dhabi. Y así puedes buscar, ¿no?, la lista enorme de falsas banderas que se han hecho para comenzar guerra, desde el barco Maine estallando frente a La Habana y echando la culpa a los españoles para la guerra hispanoamericana. Por ahí para abajo puedes seguir el Álamo, lo que tú quieras. La lista es enorme también, ¿no?, de cosas que se han hecho. Pero hay que recordar, y lo vuelvo a señalar para que usted no se me diga, comunista, porque a mí o me dicen comunista o me dicen yanqui. Yo no sé, la gente está más loca y sin ideas. Nadie sabe dónde la gente pica realmente o qué es lo que se meten al cuerpo, como yo digo. Mira, y esto es bien importante, todos los imperios crecen a través de la guerra. Todos los imperios se imponen por la fuerza. Un imperio que no tiene fuerza, que no hace la guerra, no es imperio. Vea la historia, comience a estudiar. Cualquier imperio, cualquiera. Son los imperios si tiene fuerza militar suficiente para controlar que los medios de producción, los recursos que otros países tienen, otras naciones, otras aldeas, otros pueblos, a través de la historia de la humanidad. Lo vamos a ver así. Estados Unidos, a través de la fuerza, se hizo un imperio, ¿no?, grande. La Unión Soviética en su momento, pues bueno, con los países de Europa Oriental, tenía su pacto de Varsovia, era un imperio a cierta medida, no tenía las capacidades que tenía Estados Unidos para poderse mover en el mundo libre, y por eso pues colapsó por su propio peso. Pero aparte de eso, actualmente tienes países que tienen aspiraciones imperiales. Nuevamente Rusia y sobre todo China, que incluso China en estos momentos tiene hasta las tierras de Rusia, porque los rusos, ay señor, no es fácil este mundo, quieren tomar Ucrania, pero busque, despierta.
Mientras quieren tomar Ucrania, le están cediendo tierras a los chinos para que las siembren, para que las usen y para que las industrias chinas entren allí, los chinos se muden allí, dentro de lo que es la actual Federación Rusa, y una enorme cantidad de terrenos, miles y miles de kilómetros cuadrados que ahora están bajo control de China, dentro de Rusia. Y eso es lo que se supone usted no deba saber. Andrew Álvarez, como siempre, gracias por estar con nosotros. Gracias La bestia a ti. humana, esa es la Seguro que que hay. sí. Algo que nos tengas que decir de los eventos y próximos. Bueno, pues sí, ya en este nuevo año, 2026, comenzamos el 24 de enero. Vamos a estar allá en Estudio 58 en Guayama. Está allí en la misma entrada de la Plaza de Guayama, está Estudio 58. Vamos a estar presentando de la serie Puerto Rico X-Files, los archivos X aquí en Puerto Rico. Y la parte 2 de Black Code, allí audiovisual, conversatorio, preguntas, respuestas, evidencia interesante, un sinnúmero de investigaciones más que no hemos dado a la luz pública, pero que allí las van a poder ver. Así que estamos el 24, sábado 24 de enero, 8 de la noche, allá con X-File, Puerto Rico X-File en Guayama, Estudio 58. Teléfono, contacto, rapidito, 787-579-8600. Nuestra producción, 579-8600. Allá los veo y que Dios reparta suerte. Siga a Andrew Álvarez a través de todas sus plataformas digitales. Andrew Álvarez Chaldón, página oficial en Facebook. Andrew Álvarez Chaldón aquí en YouTube. Suscríbete a su canal de YouTube, dale a la campanita y como siempre aquí, obviamente en el search de Molusco TV, tú pones Andrew Álvarez Top Secret y vas a tener todos los capítulos, todos los episodios aquí en orden. Ninguno pierde vigencia. Te van a encantar todos. Esa es la que hay, ¿ok? Sigue obviamente consumiendo el contenido de Molusco TV. Gracias por estar con nosotros. Feliz Navidad, corillo.